días, comunidad de negocios internacionales. Los saludo desde la Universidad Central de Veracruz en Avenida Jalapa 560, en Jalapa, Veracruz. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y me da mucho gusto saludarlos, y el día de hoy vamos a abordar un tema que es sumamente importante para la comunidad de negocios internacionales, tanto para aquellos empresarios que desean importar o exportar mercancías. Vamos a hablar de un documento que se llama pedimento. Este pedimento es un documento de suma importancia en los negocios internacionales y que va a demostrar en este caso que la mercancía entró o salió del país de manera legal. Es decir, cuando nosotros revisamos o realizamos más bien una exportación o una importación, como resultado de esa operación, nosotros debemos de tener en nuestro poder un documento que, como ya lo comenté, se llama pedimento, que en este caso será pedimento de exportación o será pedimento de importación, de acuerdo a la operación que estemos realizando. Lo más importante que nosotros tenemos que resaltar es que este pedimento no lo podemos emitir nosotros como exportadores o como importadores. Este pedimento, de acuerdo a la ley aduanera, solamente lo puede emitir nuestro agente aduanal. Si ustedes recuerdan, en un episodio anterior mencionamos lo importante que es para un empresario contar con los servicios de su agente aduanal. Este agente aduanal pues es el que va a tener que emitir este documento, y obviamente nosotros como empresario lo vamos a tener que estar retroalimentando con la información que nos esté solicitando, porque recordemos que el agente aduanal no trabaja en nuestra empresa. El agente aduanal es una persona que trabaja y presta sus servicios a la comunidad exportadora. Por lo tanto, al no estar en contacto con nosotros, al no estar en nuestra empresa, pues él no va a tener la información de la operación que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, tenemos que estar en contacto íntimo con él para estarlo retroalimentando y él pueda llenar este importantísimo documento. Ok. ¿Qué pasa con este documento, amigos? Este documento es la diferencia entre que nosotros estamos haciendo una operación de comercio internacional legal o estamos haciendo una operación de contrabando. Es decir, cuando nosotros en nuestras manos tenemos un pedimento y recibimos la visita a nuestra empresa de la autoridad aduanera para hacernos una auditoría de comercio exterior, y le podemos mostrar el documento, el pedimento, que en este caso respalda nuestra exportación o nuestra importación, nosotros estamos demostrándole que la operación que realizamos fue totalmente legal, aplicada a la legislación aduanera correspondiente. Pero ¿qué pasa si la autoridad aduanera llega a nuestra empresa y nos pide que comprobemos que la mercancía que tenemos en nuestra bodega es una mercancía legal? Es decir, una mercancía que no la introdujimos al país de manera ilegal. Pues resulta que si no tenemos el pedimento, automáticamente la autoridad está facultado para embargarnos nuestra mercancía de comercio exterior, y tendremos que ser, en este caso, sometidos a una acta circunstanciada y a las multas, a pagar las multas y los recargos correspondientes. Y si en este caso pues se trata de una operación muy grande, pues incluso podríamos tener repercusiones de tipo legal. En pocas palabras, ¿qué es el pedimento? Pues es un documento oficial que comprueba dos cosas. Comprueba que cumplimos y pagamos las contribuciones al comercio exterior. Es decir, pagamos el impuesto general de importación si se trata de una importación,
pagamos el impuesto general de exportación, si en este caso la mercancía que estamos exportando está sujeta al pago de algún arancel. Comprueba asimismo que cumplimos y pagamos el IVA en una importación, que pagamos el derecho de trámite aduanero, que pagamos el impuesto especial sobre producción y servicios, que pagamos también el impuesto sobre automóviles nuevos, dependiendo de la operación que estemos realizando y si se trata de una importación otra exportación, o de una importación. Significa en primer lugar que pagamos ya las contribuciones. Segundo lugar, resulta que en este pedimento también sirve para comprobar que cumplimos con las regulaciones y restricciones no arancelarias que esa mercancía tiene que cumplir a la entrada del país o a la salida del país. En pocas palabras, cuando tenemos un pedimento, significa que nuestra mercancía está nacionalizada y que a partir de ese momento nosotros podemos tratarla como una mercancía nacional porque cumplió con lo que la legislación aduanera le está pidiendo. Quizá algunos de ustedes hayan escuchado los famosos ejemplos de los coches chocolate, que dicen, le quitaron su coche a mi amigo porque era ilegal. ¿Saben por qué era ilegal? Porque ese coche no tenía pedimento. ¿Okay? Y por lo tanto, cuando lo detuvieron con su coche y le dijeron, muéstreme que su coche está legal aquí en México, fue incapaz de enseñar el pedimento correspondiente, y entonces el coche fue embargado porque no había cumplido ni con el pago de las contribuciones, ni tampoco había cumplido con las regulaciones y restricciones no arancelarias. También quizá hayamos escuchado o leído en la prensa muchas veces cuando la autoridad aduanera va a Tepito, a los lugares donde venden productos de importación, y escuchamos que a las 10 de la noche o a las 11 de la noche llegan y embargan la mercancía. ¿Saben por qué? Porque los dueños de esa mercancía fueron incapaces de mostrarle a la autoridad aduanera que tenían en su poder el pedimento que estaba, en este caso, comprobando que la mercancía había sido importada legalmente. Muy diferente cuando nosotros vamos a una tienda, vamos a una tienda tipo Liverpool, Palacio de Hierro o cualquiera de estas grandes empresas, y compramos una motocicleta japonesa o compramos una motocicleta, en este caso estadounidense, y como consecuencia de la compra, la empresa solamente nos entrega la factura. Y nosotros preguntamos, o si tenemos conocimiento de comercio exterior, podríamos preguntar, ¿y el pedimento? No, el pedimento ya no nos lo tienen que entregar porque esa empresa hizo la importación de esta mercancía, y como consecuencia de esa importación fue capaz de pagar impuestos y de cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias, por lo tanto nacionalizó esa mercancía y por lo tanto ya la puede vender como mercancía nacional. Entonces aquí es únicamente considerar, amigos, que este documento, cada vez que hagamos la importación de un producto o la exportación de un producto a través de una aduana, tenemos que tener como resultado este importante documento, que solamente el agente aduanal es capaz de emitir de acuerdo a la legislación de operaciones, a la legislación aduanera. Entonces, amigos, como lo podemos ver, pues la contratación del agente aduanal es sumamente importante para que nosotros podamos realizar una operación de comercio internacional aplicando la legislación aduanera, y que nosotros no tengamos problemas subsecuentes con una eventual visita domiciliaria de la autoridad aduanera para hacernos una auditoría de nuestras operaciones. Una vez que tenemos ese documento, amigos, en nuestras manos, junto con los demás documentos de los cuales vamos a ir hablando en otros capítulos, la ley nos marca que tenemos la obligación como empresarios de guardarlo
de manera electrónica durante 3 años. 5 años, perdón, durante 5 años. Entonces, después de los 5 años, si nosotros queremos deshacernos de nuestros archivos de comercio exterior, lo podemos hacer y ya podemos desechar todos los pedimentos de las operaciones que hayamos realizado 5 años atrás. Pero en el periodo de esos años, la ley nos obliga a guardarlo porque la autoridad aduanera tiene en este caso la facultad para pedirnos cualquier pedimento que se haya realizado durante esa fecha. Finalmente, el pedimento pues es un documento del cual tiene conocimiento el SAT, porque existe un procedimiento, al ser las aduanas, en este caso, dependiente del SAT, y en este caso, este documento se emite para poder ser revisado y ser autorizado por la aduana, es por el SAT, insisto, pues el SAT tiene conocimiento de todos los pedimentos que un empresario haya realizado en el periodo de 5 años y por lo tanto pues puede llegar con la información pertinente para decirnos, por favor muéstrame el pedimento número tal de fecha tal que realizaste por la aduana tal. ¿Cómo se enteró el SAT? Pues como se entera ahora de nuestras facturas, amigo, todo está en línea, todo está digitalizado y por lo tanto pues el SAT tiene un expediente de cada una de las empresas que realiza importaciones y exportaciones y que por lo tanto puede pedirnos y no decirle, oye, es que yo no conozco ese pedimento. Claro que lo conoces porque lo subiste, en este caso, a mi sistema, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo, amigos, es que, primera, cuando van a hacer una operación de comercio internacional, ya sea una exportación o una importación, pues deben de tener su agente aduanal listo porque es la única persona facultada para emitir este documento. Segundo, el agente aduanal no trabaja con nosotros y por lo tanto nosotros lo tenemos que proveer de toda la información que nos solicite. Si nosotros no tenemos el tecnicismo, no tenemos el conocimiento de lo que le tenemos que entregar al agente aduanal, pues se va a complicar un poco la operación. Tercero, ese documento nos va a servir para comprobar que la mercancía que importamos o exportamos la hicimos legalmente porque pagamos impuestos y cumplimos con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y finalmente, recuerden que este pedimento ustedes lo tienen que guardar en sus archivos electrónicos durante 5 años porque la autoridad aduanera tiene la autoridad para hacernos una visita domiciliaria y pedirnos que comprobemos la legal estancia en el país de cualquier mercancía de importación o de exportación. Muchas gracias, los espero en nuestro siguiente episodio de podcast. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno. Yo lo